precioso, qué lindo verte, hijo. Saludamos a todos los que están ahí a través de las redes sociales, bendecimos. Nos oyen desde Venezuela, desde Colombia, desde Chile, Argentina. Un saludo, un abrazo a todos esos hermanos hermosos que domingo a domingo se conectan a través de las redes sociales. Te damos gracias, Señor, tú eres bueno. El Señor me dio una palabra que es como igual de lo que tenemos por 2 semanas hablando. Y el título dice, esto es para los matrimonios y para aquellos que se van a casar en un día, ¿ok? Sé que esto es para todo el mundo, aunque está enfocado en los matrimonios. Y el título es, cuando el dinero entra al corazón, el matrimonio se rompe. Repito otra vez, cuando el dinero entra a tu corazón, el matrimonio se rompe. Pero yo lo cambiaría un poco. Ahora que el Señor me está diciendo, cuando el dinero entra a tu corazón, hasta las relaciones más fuertes se rompen. ¿Por qué? Porque todo depende de dónde tú pones, dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el gran problema que tenemos muchos de nosotros es que muchas veces confiamos en el Señor en muchas cosas. Pero yo no sé por qué es tan difícil confiar en el Señor en el área económica. Yo estuve buscando estadísticas, o sea, viendo, y miren esto, hay aproximadamente 2.300 versículos que hablan sobre dinero y finanzas en la Biblia. Hay más de 800 capítulos a lo largo de toda la Biblia donde se tocan temas financieros, directa o indirectamente. Cerca del 15 o 20% de las enseñanzas de Jesús fueron sobre dinero, posesiones o administración. Yo quiero que extiendan la mano aquí al lado, por favor, todos, rapidito. Extiendan su mano a este lado. Y declaramos en el nombre de Jesús que ese lado también se llena. Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús que este lado también se llena. Imagínense esto, miren esto. Más de la mitad de las parábolas de Jesús tienen que ver con dinero, bienes o mayordomía. Entonces la pregunta mía para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, porque aquí estamos todos metidos en el mismo bar. El que esté libre del pecado, que lance la primera piedra. Aquí nadie puede lanzar esa piedra, porque de un lado por otro siempre estamos cogiendo en algo. La pregunta es, ¿será importante las finanzas para Dios? ¿Y qué es lo que quiere revelar el Señor con las finanzas? Este es como que va a hablar de los diezmos y las ofrendas. Les prometo que no voy a hablar de eso. Quien les habla a ustedes de eso es el Espíritu Santo. ¿No? Amén. ¿Qué revela esto? No es casualidad que hayan tantos versículos. Dios sabe que el dinero lo primero que hace es revelar tu corazón. Repite conmigo, el dinero revela dónde está mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? Porque la palabra nos enseña que el corazón primero es Dios. Y nos ha enseñado muchas veces que el dinero que es una herramienta que Dios utiliza. ¿Cierto? Así que lo primero que hace es revelar en nosotros, en todos nosotros, lo primero que hace revelar el dinero es nuestro corazón. Lo tenemos como una herramienta o lo tenemos como lo número uno en nuestras vidas. Pero pastor, es que el dinero hace falta. El problema no es el dinero. El problema no es que tengas mucho o poco. El problema está, el dinero refleja tu corazón, cuál es la confianza que tienes en Dios. ¿Quién en realidad es quién es el que provee? ¿Eres tú o eres Dios? ¿Quién es tu proveedor? Entonces, cuando tú ves que el dinero marca algo diferente en tu vida, es porque ya no es Dios el que gobierna, eres tú. Por eso es que dice que revela el corazón. Número 2, el dinero prueba la fidelidad. Tremendo eso. ¿Por qué? Porque si tú en realidad tienes a Dios en tu corazón, y entendemos que la familia es la base de la sociedad, la pregunta es, ¿en realidad yo creo que Dios me provee? Yo no sé a dónde voy a mirar, pero déjame ver, que me voy a mirar a él y que es el que está escribiendo. Porque no quiero que nadie se sienta aludido con esto. Prueba tu fidelidad. ¿En realidad tú eres fiel a Dios? En realidad, ¿qué fue lo que el Señor a los hombres que están aquí? Levanten la mano los varones, los sacerdotes que hay aquí. La pregunta es, ¿Dios no te confió una familia? Entonces la pregunta es, ¿quién es tu proveedor?
Dios. Pero ¿cuál es la función del hombre dentro del matrimonio o dentro de la familia? Ser el administrador de esas riquezas que Dios te da. ¿Por qué? Porque tú tienes que tratar a tu esposa como un vaso. Entonces, ¿quién es el que tiene quién es el que a quien le entrega las finanzas? Dios. ¿A quién es? ¿Y quién la administra? Diga, la esposa administra. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 31? Ella compra el terreno, ella hace esto, ella hace lo otro. Pero los dos trabajan en conjunto. Uno no hace las cosas y el otro no está. Pero al final, quien tiene la responsabilidad ante Dios, diga en francés, moi. Nosotros los sacerdotes somos los que tenemos esa responsabilidad. Afecta decisiones. Hay muchos matrimonios que están siendo afectados por decisiones tomadas de una manera sin preguntarle a Dios si lo puedes hacer o no. Aquí hay mucha gente que le gusta un Mercedes-Benz. A mí me gusta, ¿a quién más le gusta? Levante la mano a los que le gustan los Mercedes-Benz, o los BMW, o los Jaguar. ¿A quién le gusta eso? El problema no es que te guste, porque un Toyota Corolla te lleva igualito que un Jaguar. ¿Sí o no? Un carro 1986 te lleva igualito que un 2025. Si yo voy para Miami, cualquiera de los dos me va a llevar. La pregunta es, no es que yo quiera el carro, la pregunta es, ¿eso es lo que Dios tiene para mí? Porque el problema no es comprar el Mercedes-Benz o el Jaguar. El problema es por qué lo estás comprando. ¿Cuál es el corazón que está aquí adentro que te dice, tú lo estás comprando para qué? ¿Como un instrumento? ¿O lo estás comprando para que la gente vea que tú tienes billete? Porque yo quiero un Mercedes-Benz. Ahora, el problema es cómo lo quiero, ¿para qué? ¿Para que digan que este pastor es próspero? ¿O porque simplemente me gusta el carro y es un instrumento? Porque quiero que sepas, me pasó. Cuando yo trabajaba en Naples es una de las ciudades donde hay más millonarios de los Estados Unidos. Y yo tenía dos carros, yo tenía un BMW, bueno, teníamos los dos, y tenía otro carro más que era mucho más viejito. Y había lugares donde yo no podía entrar con el otro carro, porque entonces me paraban, me ponían pelos, tú tienes que estar de 8 a 11, tú no puedes pasar después. Pero cuando venía con el BMW, la puerta se abría sin necesidad de yo pararme a preguntar si se podía ir o no. O sea, entendemos que para el mundo en el que vivimos hay cosas que sí van a mover. Pero la pregunta es, no es para el mundo, es para ti. ¿Tú quieres parecerte al mundo o tú quieres parecerte a Dios? Perdónenme, familia, pero antes de pararme aquí, el Señor me está hablando a mí 3 veces. No es a ustedes. Porque cada vez que el Señor revela algo, lo está revelando a ti y se lo está revelando a las personas que Él quiere que también se enteren de esto. Y aquí hay gente que vino, o sea que creo que tienen que oír lo que está aquí. Digan amén. Amén. Ok. Impacta matrimonios. ¿Por qué? Porque una de las causas donde hay más divorcios por problemas de dinero. Y ya lo vamos a ver más adelante. Y la otra cosa, el dinero define tu prioridad. ¿Qué prioridad tiene el dinero en tu vida? Por eso es que la Biblia no trata de finanzas como algo secundario, sino trata las finanzas como un asunto espiritual. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Por lo tanto, el espíritu sabe que el dinero es una herramienta. Sin embargo, el alma dice que engañoso es el corazón. Pastor, pero es que el dinero hace falta. El problema no es el dinero. El problema es que sepas dónde buscar ese dinero. El problema no es el dinero en sí, el problema es la fuente. Define lo que es una persona millonaria. Vamos a definir qué es una persona millonaria. Una persona millonaria no es el que tiene 50 millones en un banco. Para el mundo ese es ser millonario. Una persona verdaderamente millonaria es aquella que sabe a dónde tiene que ir y que sabe que nunca, nunca, nunca en la vida le va a faltar nada porque Dios lo va a suplir en sus necesidades. El problema es que estamos buscando lugares no correctos. Y lo mismo pasa con Jesús. El problema con Jesús es que todo el mundo quiere buscar cosas más fáciles. Queremos un Dios a nuestra manera. Queremos que Él nos sirva a nosotros en vez de nosotros servirle a Él. Y no funciona.
¿Por qué? Porque a Dios se le sirve, Él es Dios, tú no eres Dios. Y muchas veces estamos buscando en el lugar equivocado. La pregunta mía es, ¿tú conoces en realidad a Dios? ¿Conocemos a Dios, sí o sí? Porque si tú conoces a Dios, sabes que Él es tu proveedor. Si tú conoces a Dios, sabes que Él te va a proveer. Si tú conoces a Dios, es que su naturaleza es que sus hijos estén bendecidos. Lo que pasa es que nosotros pensamos que ser bendecido es tener dinero. Y ser bendecido en realidad es que no te falta absolutamente nada. Que entiendas que en Él lo tienes todo. ¿De qué te sirve tener millones si estás enfermo? ¿De qué te sirve tener millones si no sabes si la gente que se te está acercando se te acerca por ti o por lo que le puedes dar? ¿Eso es ser millonario? No. El verdaderamente millonario es aquel que sabe que tiene, que el Señor le provee, que bendice a su familia y que sabe que puede dormir tranquilo en la noche porque los 20 pesos para la renta van a aparecer mañana. El asunto es que muchas veces queremos hacer el papel de Dios. ¿Qué le pasó a Sara con Abraham? Te haré padre de naciones. Cuando a ti te dicen te haré padre de naciones, tú estás empezando en multitudes y de repente te viene un hijo. Ay, ¿dónde están las naciones aquí? Que es tremendo porque a Abraham le vinieron 2 hijos. Miren todo el rollo que tenemos ahorita con las peleas y todo lo que está pasando, porque esto que está pasando en el Medio Oriente es una pelea familiar, entre primos, entre hermanos, entre los descendientes de Ismael contra los descendientes de Isaac. ¿Por qué? Porque no quisimos hacer el papel de Dios. Sara quiso hacer el papel de Dios y buscó una esclava egipcia, o sea, un vientre incorrecto, para meter la semilla en un vientre incorrecto. ¿Cuántas veces Satanás, cuando estaba Abraham con Sara, cuántas veces no quiso o que Abraham metiera su semilla en un vientre incorrecto, como pasó al final con la esclava Agar, o que cualquier semilla incorrecta entrara en un vientre correcto? Se iba a corromper las cosas, ¿sí o no? Porque el que está a tu lado y dice, a los que están en matrimonio, que están aquí, Dios te trajo. Dios te trajo. Tú eres la mujer de mi pacto. Tú eres la mujer de mi pacto. Yo soy la mujer. Entonces tenemos que entender que Dios no se equivoca. Pero muchas veces queremos hacer el papel de Dios. Pastor, ¿pero por qué me regañas? No, esto se va a poner peor. Yo sé que vea lo que hay aquí. Así que se trata de un asunto, repitan conmigo, espiritual. Tenemos que entender que nosotros tenemos que ser diferentes a lo que está, como el mundo está. No podemos seguir siendo cristianos del mundo. Porque nosotros vivimos en el mundo, pero dice la palabra, dice Jesús, que no somos del mundo. ¿Ustedes saben por qué hay tanto cristiano pasando roncha? Porque no han confiado en Dios. Están confiando en sus propias fuerzas. Están buscando, a veces Dios te da un día de vacaciones. Pero tú sacas la cuenta, 2 más 2 es 4. Uy, imagínate, ahora no trabajé 2 días, ¿y ahora qué hago? Y resulta que para Dios 2 más 2 es 444.528. Pero Dios te manda también a que seas mayordomo de las riquezas que te da. Así que el dinero no está destruyendo tu matrimonio. Es el corazón, es tu corazón el que destruye los matrimonios. Así que yo quiero que en el día de hoy abras tu corazón, abras tu mente, abras tus sentidos y dejes que Dios te hable. No le va a hablar a tu esposo, no le va a hablar a tu esposa. Así que no oigas esta palabra para entonces, viste, yo te lo dije, sino para que seas tú escudriñando tu corazón, para ver qué áreas de tu corazón necesitan cambiar. Hay matrimonios que no se están rompiendo por falta de amor. Ustedes saben que nosotros cuando hacemos el seminario de Líderes para Amar, o el seminario que tenemos en Comunidad de Fe, que esa es la segunda parte, espero poderlo hacer este año. Cuando hacemos estos seminarios, muchas veces nosotros preguntamos que si la persona que se divorcia es porque se acaba el amor. Y muchos que están aquí pasaron ese seminario, saben que esa es una de las primeras preguntas que se hacen, ¿sí o sí? Sí. Entonces saben que el 98% de las personas contestan que el amor en realidad no se acaba, lo que pasa es que no se pudieron poner de acuerdo. Es tremendo eso.
Hay matrimonios que no se están rompiendo por falta de amor, se están rompiendo por falta de gobierno espiritual en el área financiera. No es el dinero. Repite, no es el dinero. No es el dinero. Es lo que el dinero me revela. Es lo que... Porque el problema es que cuando tú no tienes un corazón conforme al corazón de Dios, empiezas a tratar de resolver tú mismo los problemas que solamente Dios puede resolver. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Y entonces nos metemos a hacer cosas que no tenemos que hacer, nos ponemos a hacer, inventar cosas que no tenemos que inventar, simple y llanamente porque estamos pensando en los 4 pesos que tenemos que pagar. Y la pregunta ¿es verdad que tenemos a veces que nos falta para la renta? Sí. Yo no estoy diciendo que no. El problema no es que te falte o no te falte, el problema es que si entendiste de dónde viene y qué corazón tienes que tener tú para que esa fuente se abra. Amén. Así que es lo que revela el dinero. ¿Quién manda en tu vida? Es lo primero que revela el dinero, porque si en realidad tú tienes el dinero como una herramienta y tú sabes de dónde proviene. ¿Ustedes saben cuántas personas con el COVID se cerraron muchas compañías? ¿Saben eso? Y ustedes saben cuántas personas se suicidaron, no que murieron de COVID, se suicidaron porque tuvieron cerrados sus negocios 6 meses y 1 año. Sin embargo, el Señor le dio salidas a otros. Hay una familia completa, yo les conté esto, pero como soy el pastor se los cuento otra vez. Y como soy el pastor, la gente está feliz. Bueno, sí, pastor, cuéntalo. Está como mi pastor también, cuenta varias veces la misma historia. Pero es interesante esto. Esta gente vendía franelas, pullover, t-shirt. Se cerró la cuestión. 5 familias vivían de eso. ¿Y ahora qué hacemos? Y se pusieron a orar. Y de repente, eso sí, oraban con máscara. Es tremendo porque dijo el Señor que en estos 10 años la gente iba a hablar. Y lo primero que hicieron fue cerrarnos con máscara. ¿Y qué fue lo primero que cerraron? Las iglesias. Porque no cerraron Walmart, no cerraron lo demás. ¿Cerraron qué fue? Las iglesias. La voz que podía traer bendición a las personas. Eso fue lo primero que callaron. Y esta persona se levantó y vio que todo el mundo tenía cargas. Y agarraron las franelas y comenzaron a hacer máscaras. Y les empezaron a poner colores y una cantidad de cosas. Y en 3 semanas vendieron lo que no habían vendido en 5 años. La pregunta es, ¿todo el mundo necesitaba la máscara, sí o sí? Y que les digo que la máscara no servía para nada. La única que servía era la 95, N95 es la única que te podía servir. De resto ninguna servía, porque el COVID era mucho más pequeño y entraba por cualquier lugar. Pero bueno, es así, porque Dios, cuando tú confías en Él y no ves lo que tienes alrededor, Dios te va a proveer. Número 2, ¿qué ocupa? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Qué valoras realmente? Porque el dinero no es solo económico, es espiritual. Miren lo que dice Mateo 6:24. ¿Quieren saber lo que dice Mateo 6:24? Bueno, entonces búsquenlo en su palabra. Y dice, ninguno, repite conmigo, ninguno puede servir a 2 señores. Puede servir a 2 señores. ¿Por qué no puede servir a 2 señores? Porque el mismo Jesús está diciendo, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Por algo el Señor Jesús, más de la mitad de sus parábolas hablaba sobre mayordomía y sobre riqueza. Y aquí está la verdad que duele. Hay matrimonios que dicen amar a Dios, pero toman decisiones como que si Dios no existiera. Yo te amo, pero eres mi Dios bombero, que me apaguen los fuegos. Pero cuando tienes que tomar decisiones de verdad, no lo pones a Él. Y hay personas que compran sin orar. Date la mano a los que compran sin orar. Y nadie la va a levantar porque no te vas a arrollar, ¿verdad que no? Se endeudan sin consultar. Compiten con otros. No sé, este tiene de 85 y yo me compro uno de 94. Discuten por dinero. Se hieren por las finanzas. Y luego dicen, Señor, restaura mi matrimonio. Qué tremendo, ¿no? Que más del 60% de los matrimonios se rompen por las finanzas. ¿Sabías eso? Digan, el mío no. El mío no. Porque mis finanzas las maneja Cristo. Por eso es que yo ofrendo. Por eso es que yo diezmo. Por eso es que yo soy mayordomo de las riquezas que Dios me da. Por eso es que he entendido que dar más, recibiré más. Y luego dicen, Señor,
Restaura mi matrimonio. Gracias a Dios aquí no. Yo estoy hablando con los que están detrás del... tranquilo, no es con ustedes, es con los que están detrás de la cámara ahí. Pobre gente. Pero miren algo, y esto es en todas las áreas de nuestra vida. Oigan esto. No puedo sanar lo que tú no estás dispuesto a rendir, dice el Señor. Lo voy a volver a repetir, repítalo conmigo. El Señor no puede sanar aquellas cosas o aquellas áreas que no estoy dispuesto a rendirle. ¿Por qué? Porque hay áreas que ya tú le rendiste a Dios y ahí gobierna Dios. Hay áreas que te da miedo entregárselas a Dios. Cuando la cosa te va bien, la entregas. Pero cuando la cosa se empieza a poner medio apretada, se la quitas otra vez. Pero hay otras áreas donde tú eres Dios. No te necesito, Señor. Yo soy el bárbaro de las finanzas. Yo hago lo que yo quiero y lo que a mí me da la gana. Yo te necesito tal vez en otras cosas, pero aquí no. Entonces, ¿qué áreas de tu vida, no solamente la de Dios, qué otras áreas de tu vida tienes tú que rendirle? Porque Él no puede sanar lo que tú no estás dispuesto a rendir. Hay mucha gente que quiere servirle a Dios. Levanten la mano aquellos que le quieren servir a Dios. Eso. Levanten la mano los que no le quieren servir a Dios. O sea que todo el mundo quiere servir a Dios, ¿cierto? Entonces la pregunta es, hacen falta 3 cosas para servirle a Dios. Número 1, obediencia. Número 2, bueno, son 4. Entrega total. Rendirte a Él. Número 3, humildad. Pero lo más importante, número 4, ponte para acá. Número 4, transparencia. Aquí hay dos. Yo tengo aquí dos envases. ¿Qué líquido se ve en el vaso? ¿Por qué? Porque el vaso está transparente, ¿verdad que sí? Número 4, transparencia. La gente tiene que verte, no a ti, sino los ríos de agua viva que deben de correr a través de ti. ¿Qué hay en el otro? Tú puedes presumir que como es una taza, podría ser café. ¿Y si es agua? ¿Por qué tú no puedes ver el líquido que está dentro? Porque lamentablemente ese envase no es transparente. Así que si tú quieres servirle a Dios, tú tienes que ser transparente en tus finanzas. Tienes que ser transparente con tu matrimonio. Tienes que ser transparente con lo que Dios te ha dado. Amén. Tienes que ser transparente en tu corazón. Tienes que ser tan transparente que la gente no te vea a ti, sino al Cristo que hay en ti. Porque hoy en día mucha gente quiere título, pero no quiere rendirle a Dios. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con sus 12 apóstoles? Después que comieron y todo lo demás. Le lavó los pies, ¿verdad? ¿Ustedes saben por qué Jesús lava los pies? Porque eso estaba hecho solamente para los esclavos más pequeños de una casa. Porque quiero que sepas que esos pies pisaban de todo. Y es la humildad que Dios está pidiendo en cada uno de nosotros. Y Dios te dio a esa mujer que tienes al lado, varón, que estás aquí. Dios te dio a los hijos que tienes ahí. Y la pregunta mía es, ¿o te los va a dar si todavía no estás casado? La pregunta es, ¿la tratas de verdad como un vaso frágil? ¿De verdad haces lo que dice 1 Corintios 13, que es sufrido porque dejas de pensar en lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú necesitas para que sea tu pareja, ese vaso frágil, hermoso que Dios te dio? Mira qué linda está, voltea y mírala. Pero el gran problema, ¿por qué entonces si debe ser así los matrimonios pelean por finanzas? Los enemigos financieros que destruyen tu matrimonio, ¿quieres saber cuáles son? Para que estés pendiente de eso. Número 1, el Dios Mamón. Cuando el dinero gobierna el hogar. Porque el problema es que Mamón no es dinero, es cuando el dinero toma el lugar de Dios. El problema es que cuando otra cosa toma el lugar de Dios, tu egoísmo, tu orgullo, el dinero, todo lo que tome el lugar de Dios, ya empieza a ver, ¿qué es lo que empieza a ver ahí? Un desorden. Entonces tú vas a rendirle tu amor a aquello que tú sabes que no debes de hacerlo, porque Dios tiene que hacerlo primero en tu vida, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:34? No podés servir ni a Dios ni a las riquezas.
Entonces la pregunta es, ¿quién es tu Dios? Es una pregunta que yo me hice, familia. Porque no es que yo estoy aquí parado, no, yo estoy igualito que ustedes. Porque el Espíritu Santo que me está hablando a través a ustedes también me lo está diciendo a mí. Y muchas veces he tenido que hacerme yo esa pregunta. ¿Quién manda en mi vida? ¿Dios de verdad? Porque tú sabes, tú quieres saber si es Dios el que manda en tu economía. ¿Tú oras cuando vas a hacer alguna compra o tú compras impulsivamente? Yo quiero ver a nadie. ¿Tú le pides a Dios cuando te vas a comprar el carro que te dé el carro que necesitas y no el que tú quieres? ¿Lo quiero o lo necesito? Pastor, entonces nunca me voy a poder comprar algo que yo quiera. Sí puede, ahorra, pero no te endeudes. Uy, qué duro. Sí, me está dando a mí también, porque eso me hizo pensar el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que yo quiero. Yo quiero irme de crucero, pero yo no me puedo endeudar para irme con un crucero. Levante la mano a aquellos cruceristas que les gusta el crucero. A mí me gusta. Okay. Pero yo no me puedo endeudar por el crucero. Yo tengo que apartar el dinero porque yo no puedo endeudarme por eso. Y si no tengo para ir, No vas. exactamente. Me voy para allá a la playa, me monto en una lanchita, doy media vuelta y regreso. Pero es verdad, familia. Ustedes quieren saber si Dios gobierna tu dinero. Si es Dios el que gobierna o es otra cosa que el que gobierna. Eres bien egoísta. Tú sabes que a tu esposa le necesita ropa, necesita zapatos, necesita sus artículos personales. ¿Has pensado en ella? O primero te compras los pantalones tú, o primero te compras la ropa tú. O vas al restaurante que tú quieres primero. Y no te molesta ni siquiera preguntarle a tu esposa o a tu esposo a dónde quieres ir. O vas de vacaciones donde tú quieres. Menos mal que a ella le gustan los cruceros. El matrimonio, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En el matrimonio esto se ve así. Uno controla porque gana más. Es que aquí el que trae el billete a la casa soy yo. Levanta la mano, ¿quién gana? ¿Qué mujeres ganan más que el hombre? El problema no es quién gana más. El problema es entender que es de los dos. Amén. Se toman decisiones sin buscar a Dios. La seguridad está en el banco, no en el Señor. El dinero define el valor del cónyuge. El esposo dice, yo soy el que provee, así que yo decido. Y lamentablemente, familia, eso no es liderazgo, eso es idolatría con autoridad. Levanta la mano los idólatras, perdón, ninguno levanta la mano porque eso es en otro lado, aquí no. O una esposa que viene presionando, es que necesito más. Y nunca hay paz. Mamón no grita, Mamón domina en silencio. Este matrimonio lo domina es Mamón, no lo domina Dios. Número 3, la codicia. Nunca es suficiente. Ustedes saben que hay matrimonios que por estar esperando y por estar buscando no disfrutan lo que tienen. Quiero que sepas que lo que tú tienes te lo dio Dios. Amén. Amén. Mírense la ropita linda que tienen. Amén. ¿Tú la compraste? No, te la dio Dios. Amén. Esos zapatos chéveres que cargan, te los dio Dios. Amén. El trabajo que tienes, el negocio que tienes, te lo dio Dios. Amén. ¿Pero de quién es? De Dios. Yo sé que estoy diciendo cosas que no les gustan, pero yo tengo que hablarles verdad a ustedes. ¿Por qué? Tenemos que ser transparentes, familia. Tenemos que ser transparentes. ¿Sigo o paro? Yeah. Miren lo que dice Lucas 12:15. La codicia nunca es suficiente. Miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La codicia no se ve como pecado, se ve como progreso. Hay personas que son workaholic y se olvidan que tienen hijos, se olvidan que tienen esposa, porque a nosotros, los hispanos, nos enseñaron que teniendo dinero y llevando dinero a la casa es como amamos a las personas. A veces es mejor tener plata para un McDonald's o hacer una torta en la casa y es pasar más tiempo con los hijos, pasar más tiempo con tu esposa, que estar tratando de hacer riquezas
para comprarte un Mercedes-Benz, un BMW y no tienes tiempo para estar con tu familia. Entonces, ¿a quién de verdad? ¿Quién es tu Dios? ¿Será Mamón? ¿Será tú mismo? Muchos niños están esperando. Muchos niños están esperando. Tu esposa, tu esposo está esperando ese tiempo que tú nunca le das porque no tienes tiempo. Pero no porque tengas que hacer las cosas, sino por querer tener más de lo que en realidad tú necesitas. Pastor, ¿pero eso es malo? No, no es malo siempre y cuando no sacrifiques lo otro. Pastor, pero es que el problema es que tenemos que salir los dos. ¿Entendemos eso? A mí hay una señora que está conmigo y la señora me dice, no, pero es que imagínate, tengo 13 años haciendo lo mismo. ¿Y qué has hecho para...? O sea, ¿qué estás haciendo en tu vida para poder mejorar? Porque el que decide ganar más o menos eres tú. Este es un país de oportunidades, hay muchas cosas para hacer. Hay mucha gente que dice, y siempre lo digo, no, es que yo quiero ir para Israel. Ok, ¿ya averiguaste cuánto vale el pasaje? ¿Ya averiguaste cuánto es la época más económica? ¿Ya averiguaste cuánto vale el hotel? ¿Ya averiguaste cuánto vale el turismo? Porque si no, se va a quedar en sueños. Para tú poder llegar al piso 2, tienes que ¿qué? Comenzar a caminar. Primero, preguntarle a Dios qué es lo que quiere con tu vida. Y número 2, comenzar a hacer lo que no has hecho hasta ahora. Amén. Y número 3, confiar que Dios es el que te va a abrir las puertas. Amén. ¿Cuánto te falta, pastor? 2 horas y media, así que seguimos. Matrimonios que trabajan tanto por tener más que dejan de hablarse, de orar, de conectarse, y cuando logran tener todo ya no tienen matrimonio. Yo sé que aquí no pasa eso. Número 3, la deuda. La deuda es una esclavitud disfrazada. Proverbios 22:7 dice, bájate aquí. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que Le presta. le presta. No hay nada peor, voy a mirar para el techo, no hay nada peor que deberle a alguien. Es peor deberle a un amigo que deberle al banco. Es peor deberle a un familiar que deberle una tarjeta de crédito. Porque te esclavizas. Ahorita las tarjetas de crédito están al 35%. Levante la mano los que tienen tarjeta de crédito. Levante la mano los que la tienen al 100%. Eres esclavo del que te presta. La deuda no solo afecta a tu bolsillo, afecta a tu paz, afecta a tu unidad y tu relación. Parejas que compran sin acuerdo, que gastan sin control, que se esconden las deudas unos a otros, se culpan mutuamente y el hogar se llena de tensión, de reproche, de ansiedad y resentimiento. A veces vamos a pasar por situaciones difíciles. Estamos en un lugar, aquí hay muchos que son abogados, hay muchos que son médicos, hay muchos que en sus países de orígenes tenían una profesión. Y yo sé que esto no es fácil, pero tú, mientras más pongas tu confianza en Dios, tú vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. No arregles algo que tú sabes que no puedes arreglar, familia. Deja que sea Dios. Y cuando Dios te provea, ahorra. Cuando Dios te provea, bendice a otro. Cuando Dios te provea, comienza a trabajar en lo que Dios te diga, a quién tú le tienes que dar y cómo le tienes que dar. Número 4, la comparación, que ese es el veneno silencioso. Así que cada uno somete a prueba su propia obra. La comparación destruye matrimonios lentamente. ¿Por qué? Ellos tienen más. Ellos viven mejor que yo. Ellos avanzaron más y yo no. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo para hacer tú las cosas diferentes? El problema no es que tú hagas las cosas para hacer algo diferente. El problema es cuáles son los métodos que tú estás utilizando. Porque cuando tú sabes que Dios te da algo y tú lo empichacas, empichacas del verbo empichacar, que significa hacer las cosas que Dios te dijo que no hicieras. ¿Se los digo en griego? Empichacarai. Cuando tú empichacas las cosas, Dios se va de ese lugar. Dios se va de ese negocio. Dios se va de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué eres malo? No, porque tú quisiste hacer las cosas a tu manera y no dejaste que Dios
hicieras las cosas como las tenías que hacer. Y al final, quien se hace daño eres tú. Levanten la mano los que hicieron los taxes. Levanten la mano los que hicieron trampa en los taxes para que le dieran más. No, nadie va a levantar la mano, no, ¿quién va a levantar la mano ahí? Y ya me quedan 10 minutos. No, imagínate, ni siquiera he empezado. Bueno, voy a leer más. Una esposa comprando mientras el esposo de ella no sabe que ella está comprando. Un esposo comparando. Mira lo que ellos tienen y nosotros no. Pero es que nosotros no merecemos tener lo que ellos tienen. ¿Por qué no disfrutas lo que Dios te dio? ¿Por qué no lo disfrutas? Tal vez esta ropa no diga Calvin Klein. A lo mejor dice el Calvo Klein. Pero es mía. Me la dio Dios. Disfrútala. Porque el problema no es el vestido. El problema es quién lo porta. Y si lo porta un hijo de Dios, eso se va a ver como una ropa bien cara. Amén. Ustedes saben que los carros más costosos son los antiguos. Qué cosa más loca, ¿verdad? Ahorita vale más un carro, un Rolls Royce de 1930 que un Rolls Royce de 2026. ¿Por qué será? Porque no tiene nada que ver con el aparato, es lo que el mundo, es lo que el mundo aprecia y lo que el mundo quiere dar. Y la pregunta es, ¿tú eres del mundo o tú caminas en el mundo? Y número 5, la falta de contentamiento. Primera de Timoteo 6, de 6 al 10 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El problema no es lo que tienes, es que tu corazón nunca descansa. Parejas que siempre están insatisfechas, nunca es suficiente, nunca hay paz, siempre hay presión y viven juntos pero no viven en paz. Aquí hay muchas personas, bueno, o me ha pasado a mí, no voy a hablar de los demás, que yo he querido tener algo y estoy feliz, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo las cosas bien, pero por querer anhelar algo me meto en problemas y al final estoy trabajando y al final estoy haciendo otras cosas para poder pagar eso que no viene de Dios. Y te olvidaste de la iglesia, de tener tiempo con tu familia, de tener tiempo con tus hijos. Pero es que yo soy soltero, pastor, pero te vas a casar algún día, sé que vas a pasar por ahí. Pero es que yo soy divorciado, pero esa es la otra. Hay gente que empieza en situaciones y peleas y lo primero que hacen es cortar la economía. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Dios bendice, pero también exige orden. Ejemplo, el esposo gasta, la esposa ahorra. El esposo planifica, el otro improvisa. Uno calla, otro decide solo. Resultado, desconfianza, y donde hay desconfianza el amor comienza a morir. Y número 7, la peor de todas, decisiones sin Dios. Porque quiero que sepas que Dios o Satanás o te mete el pie o te empuja. Pero el resultado sigue siendo el mismo. Ejemplo fuerte, vamos a invertir, vamos a comprar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro sin orar, sin dirección, sin paz. Y luego dice, Dios, ¿por qué nos pasó esto? Y el Señor dice, pero es que ni siquiera me preguntaste. ¿De qué estábamos hablando la semana pasada? ¿Del dicer? Ni miento. O sea que no todo lo bueno conviene. Y no todo lo bueno edifica. Se puede ver muy bueno, pero en realidad eso es lo que Dios tiene para ti. Porque quiero que sepas que los planes de Dios son más grandes que los planes que tú puedes ver. Porque Dios tiene planes grandes que tú ni siquiera, ojos que no oyó y oídos que no, pero oídos que no oyó y ojos que no vio. Es los planes que tiene el Señor para ti. Pero el problema es que estamos pensando con una mente finita. Y Dios tiene cosas más grandes que tú ni siquiera puedes imaginar a dónde llegar. Pero quiero que sepas que el Señor no quiere hacerte rico. El Señor quiere que utilices eso para bendecir a otros. Las riquezas Dios te las da porque piensa que tú eres un buen administrador de eso. Y porque entendiste que el que te da todo es Dios, no eres tú. Yo me consideraba el mejor vendedor. Me ganaba premios y todo eso. Y me pasó como Nabucodonosor. Y estuve 6 meses sin vender nada. 6 meses haciendo lo mismo que hacía 6 meses atrás. Hasta que me di cuenta que es el Señor el que pone gracia y favor sobre las personas. Amén.
Tú podrás tener la compañía bueno, lo mejor del mundo. Pero si tú no entiendes que tu proveedor es Dios y el que te da gracia y favor sobre la gente es Dios, tú vas a pensar que eres tú el que lo haces. Amén. Y eso es lo que hace Satanás, hacerte pensar a ti que tú eres el super bárbaro de la película. Y quiero que sepas que lo que tú haces es porque Dios dio gracia y favor sobre tu vida. Pero que en el momento que tú dejes de dejar a Dios a un lado para que pensar que eres tú y lo quieres resolver, problemas grandes vamos a tener. Pastor, ¿y a usted le ha pasado? Pastor, ¿y usted también ha tenido? Es difícil, familia. Yo sé que esta parte de la economía es muy difícil. Y ustedes saben porque aquí no voy a hablar ni de diezmos ni de ofrendas. Porque ustedes saben quién le está robando a Dios y quién no. Porque no es a mí que me roban. Esto no es mío, esto es de Él. Te estás robando a ti mismo. Estás abriéndole la puerta para que Satanás... Y siempre están mal. Yo no conozco muy pocas personas. Hay gente aquí que da limosna. ¿Tú crees que Dios se merece tu limosna? No des nada. ¿Ustedes se acuerdan de Zafira y Ananías? Que dijeron, Señor, te voy a dar, voy a vender todo esto y te voy a dar, se lo voy a dar a todos los pobres. Y el Señor le dije, pero si esto es tuyo, le dijo Pedro, ¿por qué tienes que mentir? ¿A quién le mentiste? Al Espíritu Santo le mintieron. Ah, pastor, pero si está hablando de diezmos y ofrendas, no, tengo que hablarles de eso. Pero eso es lo único que voy a tocar, porque estoy hablando de los matrimonios. El problema no es el dinero, familia. El problema no es el dinero. El problema es nuestro corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu verdadero tesoro? Porque el problema no es tu negocio, el problema no es tu salario, no es tu casa, no es tu deuda, es tu corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Una cosa es pensar como piensa el mundo, otra cosa es pensar como piensa Dios. La gente dice, estoy cansado de trabajar. Y de repente te dan un día libre por cualquier cosa, te enfermaste, te dieron un día libre y tú estás pensando, ¿y por qué? Señor, ¿y ahora qué hago? Si el Señor te lo dio libre, disfrútalo. Pues en fin de cuentas, ¿tu proveedor es el trabajo o es Dios? Dios. Si el Señor te da un negocio, tú tienes que pensar y esperar que Dios te va a traer la bendición. No eres tú. La pregunta es, vendas uno, vendas 1000, ¿te proveyó o no te proveyó Dios? Amén. Es así, es sencillo. Hay matrimonios que dicen, nos amamos, pero cuando entra el dinero sale el ego, el control y el orgullo. No peleas por dinero, peleas porque lo que el dinero representa. ¿Y qué es lo que representa el dinero en la vida de una persona? Control, seguridad, poder e identidad. El otro día estaba viendo, en México había una mujer que estaba limpiando pisos. Y le toca ir al millonario, un hombre que era potentado, era muy grande, era uno de los hombres más ricos de México. Y al hombre le encantaba, le gustaba humillar a las personas. Y le decía que usted nació fue para barrer piso. Y el problema se presentó en que una estructura que estaba levantando, que costaba más de $500 millones, no lo iban a aprobar porque la estructura estaba mal. Porque el tipo de suelo donde estaban construyendo esa estructura era arcilloso y la estructura que habían levantado, cuando hubiera un terremoto, lo que sea, se iba a caer. No lo aprobaron, iba a perder $500 millones. Y la que estaba limpiando le dice, yo puedo resolverte ese problema. Y él se le queda mirando. Le dice, sí, lo que tú tienes que hacer es colocar ciertas... Y yo no sé nada de eso. Pero empezó a hablarle específicamente qué tenía que hacer. Porque solamente una persona para que le dijera algo le costaba $500,000. Tenía que traerle a los Estados Unidos. Se trajo a 2 y los 2 le dijeron que no tenía remedio. Y resulta que tenía a una persona que se había graduado específicamente en estructuras para aguantar el sismo. Pero como hubo un problema en México con este tipo de personas, la sacaron y para no morirse de hambre tuvo que empezar a fregar pisos. Y con $80,000 resolvió un problema de $500 millones. Pero la gente
quiere resolver el problema de una manera y a lo mejor tiene ahí. Dios te pone siempre las soluciones a las cosas, pero como estás viendo con tus ojos y no estás discerniendo lo que Dios te quiere dar, a veces cometes los errores que cometemos, o por lo menos cometo yo los errores que cometo. No voy a hablar de lo demás, voy a hablar de mí. Cristo o el dinero. No hay punto medio, familia. O confiamos en Dios o confiamos en nuestras riquezas. Y Jesús dice en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer, ni administrar, ni decidir, ni prosperar, ni sostener un matrimonio. Porque un matrimonio no puede ser de dos, tiene que ser de tres, con el Espíritu Santo en el medio. Amén. Hay gente que cuando tiene problemas sale corriendo. No quieren orar, no quieren venir a la iglesia, no quieren hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque piensan que Dios los abandonó, porque Dios no está haciendo lo que ustedes quieren. Yo sé que no les estoy hablando a las personas que están aquí, sigo diciendo, son los que están ahí atrás. El problema financiero del matrimonio es un problema espiritual. Y la solución no es el presupuesto solamente, es rendir tus finanzas a Dios, es rendir tu corazón a Dios. Cuando Cristo está en el centro hay paz. Tengas 5 millones o tengas $1, hay paz. Había una señora que dio 10 centavos y dio lo único que tenía. Jesús se movió, no por los 10 centavos, sino porque ella sabía que Dios era su proveedor y dio lo único que tenía. Había otra mujer que llegó a Elías y le dijo, dame a mí primero. Y lo único que tenía era un poquito de aceite y un poquito de harina para comer ella y su hijo y después morirse. Y vino el profeta y dice, sí, te vas a hacer, pero me vas a dar a mí primero. Porque cuando tú le das a Dios primero, Dios no se queda con esas cosas. Amén. Dios es tu proveedor, Dios es tu dador, pero tienes que comenzar a dejar de confiar en tu vida para confiar en Él. El dueño de este lugar donde nosotros estamos, yo no sé si ustedes han entrado allá adentro, pero el dueño de este lugar, el Señor lo ha prosperado de una manera sobrenatural, porque son personas que son dadivosas. No consigues en un hotel, en un lugar, que nos dé lo que este Señor nos ha dado aquí. ¿Por qué? Porque entienden que su proveedor es Dios. Amén. Cuando Cristo no está, hay presión, hay pelea, hay desorden, hay confusión. Esto no se arregla con consejos, se arregla con rendición, familia. Aquí pueden venir muchas personas a darte un consejo financiero, pero mientras tú no rindas tu voluntad a Dios, mientras tú no rindas tu negocio a Dios, mientras tú no rindas tu trabajo a Dios, mientras tú no rindas todo lo que tienes que rendir a Dios, seguirás con la misma tontería. ¿Por qué? Porque simplemente estás confiando en que tú eres el proveedor y tú no puedes proveer nada. El dinero va y viene, pero tu posición de hijo no se aparta. Tu posición de hijo es completa. ¿Tienes tu casa fundada sobre la roca o tienes tu casa fundada sobre la arena? Amén. Tus finanzas están sobre la roca o sobre la arena. Tu matrimonio está sobre la roca o sobre la arena. Pastor, pero es que yo vine para que tú me hablaras lindo. Hasta el gallo se me fue. El problema no es que te hable lindo. El problema es que vas a hacer cuando salgas de aquí. Amén. Tenemos que cambiar, familia. Tenemos que entregarle nuestras cargas a Dios. Pastor, ¿y usted falla? Muchas veces. ¿Y usted falla en su matrimonio? Sí. ¿Y usted falla en sus finanzas? Sí. Solo que cuando fallo yo le pido a Dios que me enseñe, que me vuelva otra vez al camino. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Jesucristo no solamente es el camino a la vida eterna. Porque el problema no es la vida eterna. Levanten la mano los que tienen a Cristo en su corazón. Así que el problema de la vida eterna está asegurada, ¿sí o no? A menos que tú lo niegues y sacas de aquí. El problema es cómo estás viviendo tu vida aquí. El problema es que si en realidad tú estás diciéndole a las personas que Cristo está en tu corazón. Pastor, a mí no me miren. No, a ti no te miro. Mamá, la semana que viene me traje un espejo para mirarme yo. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, se lo sabe, sobre toda cosa guardada, porque de él mana. Okay. Y Dios te dice, no me des solo tu matrimonio, dame también tus finanzas, no me des solo tus palabras, dame tus decisiones, no me digas que me amas, si el dinero gobierna tu vida.
¿Y quién es el proveedor principal del hogar? Levanta la mano. ¿Quién es el proveedor del hogar? Dios. ¿Perdón? Dios. Bueno, pero que la gente allá en Hialeah los oiga. ¿Quién? Dios. Ok. ¿Es Dios? ¿Estás seguro? ¿No eres tú? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. La verdadera riqueza no es cuánto tienes en el banco. La verdadera riqueza es paz, alegría, gozo. No importa cuánto tengas en el banco. Amén. La verdadera riqueza es saber que no importa lo que está pasando alrededor, que tú no te mueves si la gasolina sube a $7, sino que tú sabes que aunque la gasolina suba a 14, el Señor te va a proveer para echar el tanque completo de gasolina. Aquí hay gente diciendo, Señor, baja la gasolina. Señor, baja los huevos. Pero los hijos de Dios no se mueven como se mueve el mundo. Los hijos de Dios no importa cuánto vale la gasolina, no importa cuánto vale los huevos. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es su proveedor. Y si Dios te provee, no te va a faltar nada. ¿Quién cree eso? Entonces dale un aplauso fuerte al Señor. Porque el problema está que el error de muchos matrimonios es creer que el proveedor es el esposo. O creen que el proveedor es el salario. O creen que el proveedor es el negocio. Y cuando eso falla, se derrumba la paz. Cuando te das cuenta que tú no provees nada, que Dios te provee todo. Dios es la fuente, familia. El hombre y la mujer son instrumentos. Entonces, cuando tú entiendes que la fuente es Dios, hay un descanso en tu vida. Sí, pastor, porque usted no lo ha pasado. Yo me he mudado hasta 6 veces en un año. A mí me sacaron todas las cosas para la calle. Y yo tenía 4 niños pequeños. Y una estaba con tetero todavía, con pañales. O sea, yo sé lo que es pasar necesidad. Yo sé lo que es caminar con unos zapatos, con un hueco abajo, poniéndoles un cartón. Pero también sé lo que es tener economía. El problema no es, el problema es qué hacía Dios en tu vida cuando tenías los zapatos huecudos. O cuando te salía el dedo gordo como una tortuga porque las medias estaban con hueco. ¿A quién le ha pasado eso? A mí muchas veces. Ah, no, pastor, a mí no, imagínate. El problema es que a mí nunca nada me faltó. Un día mi esposa y yo estábamos con los 4 niños sin dinero. Fuimos a casa de mis suegros a ver si había comida. No había comida, pues tenían un mes afuera. Y lo que había estaba mal. Y de repente vemos una uyama. Llámese, ¿cómo se dice aquí una uyama? Calabaza. Una calabaza negra por fuera. Señores, y lo que había era una calabaza negra y un puñito de arroz. Porque antes la familia decía que si tú le metías al arroz, le metías unos centavos y que eso traía prosperidad. Y resulta que lo único que le sacamos los centavos, que había como $1 en centavos, lavamos ese arroz, lavamos ese arroz y cuando abrimos la calabaza, eso estaba hermoso por dentro. Nunca nos faltó. Nunca nos faltó. Y a ti nunca te ha faltado. Levante la mano quien ha tenido 3 días sin comer. El problema es que aquí llegamos con un par de zapatos y se nos olvida y ahora tenemos repetición. Yo levanto la mano, yo vine con un par de zapatos. Y ahora tengo como 10. Y ahí se están. Por eso es que nosotros una vez al año regalamos todo. Porque yo quiero vestir nuevo. Pero no regalo lo que está feo, lo que tiene hueco y lo que está manchado. Regalo lo que me cuesta, porque sé que el Señor me va a dar más. Amén. La matemática de Dios es diferente a la nuestra, familia. Porque dando tú recibes. Así que Dios es la fuente. Pero tú como hombre de Dios tienes que ser responsable de la fuente que Dios te da. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice 1 Timoteo 5:8. Esto no habla solo de dinero, pero sí incluye provisión. El hombre no es la fuente, pero sí es el responsable de la fuente que Dios te da. ¿Quién es? El hombre, el esposo, el hijo, el padre. No importa lo que eres ahorita en este momento. ¿Y quién debe administrar la economía del hogar? La Biblia no presenta la economía del hogar como algo individual. La presenta como algo de unidad.
sabiduría y orden. La mujer sabia administra con discernimiento. ¿Qué dice Proverbios 31:16? ¿Quién me regala 3 minutos más? Gloria a Dios. Proverbios 31:16 dice: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. 31:27, considera los caminos de su casa y no come pan en balde. La mujer virtuosa administra, evalúa, cuida, supervisa, multiplica y no es pasiva. Es sabia en la economía del hogar. Por eso es que cuando una mujer está en el hogar, hay hogar. Cuando un hombre está soltero en un lugar, está bonito, pero no hay calor de hogar. Es la mujer. Tú le das una semilla y te da un hijo. Tú le das una casa y te la convierte en un hogar. Porque fue la que designó Dios para administrar tu casa. Y si ya tú eres suegro o suegro, tienes que respetar. ¿Por qué? Porque tienes que entender que dejarás a padre y a madre para hacer una sola carne. Cuando yo voy a casa de mi hija, yo no gobierno ahí. Yo pido hasta permiso para abrir la nevera. Porque entiendo que esa no es mi casa. Y aunque sea la casa de mi hija, yo tengo que respetarla. Y si no, que venga María Rodríguez y lo diga si es verdad o no. Yo entiendo que aunque me estén regañando los nietos y no me guste, es el cabeza de ese hogar el que tiene el privilegio de hacerlo, siempre y cuando no los maltrate. Amén. Pastor, pero qué duro. Mis suegros viven conmigo. Pero ustedes saben quién me dio el puesto. Mi esposa. Porque ese es el problema con las hijas. El problema con las hijas es que llegan los padres y se les olvida que el jefe de la casa no es su papá, no es su mamá, es su esposo. Y cuando tú no le das orden a la esposa, se convierte en un desorden. Amén. Papá, aquí se hace lo que mi esposo dice. Yo tengo que preguntarle a mi esposo si se hace o no. Orden, familia. Ya tú tuviste tu casa, ya tú fuiste papá y mamá en tu casa, pero ya los hijos pasaron, ya salieron de tu seno. Ya tú tienes que dejar y entender que si vives con ellos, ellos son los que gobiernan, no tú. Mayordomía, familia. Amén. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto incluye dirección, pero también en lo financiero. Cabeza no es dictador, cabeza no es controlador, cabeza no es autoritario, es responsable delante de Dios. Eso es lo que es una cabeza. Hay que aprender a decir no cuando no se puede hacer las cosas. Un buen mayordomo sabe decir no. Pastor, ¿y usted sabe decir no? Me cuesta, pero sí. Porque eso se llama el carácter de Cristo. Amén, así es. Ahora, como tú dices el no, ahí es donde viene la situación. Porque tú puedes decir un no con amor. La economía del hogar no es el dinero es mío, yo decido solo, cada uno por su lado. La economía del hogar es Dios dirige, el hombre lidera con responsabilidad, la mujer administra con sabiduría y ambos caminan en la unidad de Dios. ¿Cómo respalda Dios el orden financiero? Dios respalda la obediencia, Dios respalda la buena administración, Dios respalda la generosidad, Dios respalda la unidad. Así que el orden correcto de Dios, primero tu relación con Dios, después tu esposo o tu esposo, después tus hijos, después tu ministerio, ¿sí o no? Ok, ¿y cuál es el orden completo en la economía, en un matrimonio? Dios es la fuente, el hombre es el responsable, la mujer administra con sabiduría, ambos caminan en unidad y Dios respaldará ese hogar. Amén. Cuando Dios es la fuente, el hombre es responsable, la mujer administra con sabiduría y ambos caminan en la unidad. La provisión deja de ser una carga y se convierte en una manifestación de la fidelidad de Dios. Así que pónganse de pie. Y vamos a hacer una declaración. Por fin se acabó. Estaba duro, ¿no? Yo tengo una semana con él, ustedes nada más tienen 2 horas. Así que repiten conmigo, Señor. Cierra tus ojos. Ahora vas a conversar tú con él. Señor, hoy rindo mi matrimonio. Hoy rindo mis fuerzas. Hoy rindo mi orgullo. Hoy rindo mi forma de decidir. Arranca de mí el amor al dinero. Rompe
el espíritu de mamón en mi vida. Sana las heridas causadas por decisiones incorrectas. Trae unidad donde hubo división. Trae paz donde hubo presión. Trae orden donde hubo caos. Hoy decidimos como matrimonio que tú serás el centro, no el dinero, no el miedo, no la comparación, solamente tú, en el nombre poderoso de Jesús.